Yo soy Camilo Navarro Yo soy Ana Niño, y esto es Crónicas de Cartón. un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes, aunque en esta ocasión es un podcast sobre juegos de rol. Como ya les habíamos contado, vamos a empezar este nuevo segmento en el que va a ser algo parecido. Vamos a tratar de hacer lo mismo, tratar de hablar sobre juegos de rol desde una perspectiva seria. Y esta vez no estoy con Liz, aunque creo que en el futuro estará cuando la logre convencer de que juegue rol. Ya la logramos convencer, para que lo sepan todos nuestros oyentes. Camilo todavía no la ha invitado. Ya le dije que es el próximo fin de semana. Y pronto también quizás escuchen a los otros miembros de Crónicas de Cartón hablando en los podcasts. Entonces prepárense para eso también. Para este momento en el que esto salga, la semana pasada debió salir el que jugamos este mes. Ahí van a haber escuchado a los demás miembros de Crónicas de Cartón. El día de hoy vamos a hablar de por qué jugamos los juegos de rol, por qué nos gustan y cuáles son los beneficios que tienen. Buenos para la presión, la diabetes. Pero bueno, un disclaimer importante, diría yo, sobre este tema. Hoy no vamos a hacer un episodio, digamos, de adquisición de conocimiento. No vamos aquí a estar buscando darles definiciones académicas de qué es un juego de rol y cuáles son los beneficios de manera académica. Simplemente queremos decirles para nosotros qué son los juegos de rol y pues qué es lo que hemos estado haciendo estos años alrededor. Exacto, para el día de hoy no hicimos investigación rigurosa de los juegos de rol, solo vamos a hablar un poco de cómo lo hemos vivido nosotros, qué significa y en qué nos ha ayudado. Bueno, Cams, ¿hace cuánto juegas juegos de rol? Yo sé que además esta pregunta va a ser difícil. Hay algunas personas que dicen si no llevas jugando juegos de rol 30 años, nunca has jugado rol, pero Camilo y yo y todos los de Crónicas de Cartón no creemos eso. Entonces, ¿hace cuánto juegas rol y qué es el rol para ti? Yo juego rol desde la pandemia, desde el 2020, como en junio de 2020, pues nos encerraron y estaba desesperado, entonces pues empecé a jugar rol. Para mí, jugar rol es volver a la infancia, es pretender que somos algo más, pero ahora que somos adultos tenemos unas reglas, como un marco dentro del que eso se comprende. Es como pretender hacer algo más, pero con ciertas reglas. Pero siempre lo asocio con la infancia, con cuando yo era niño y agarraba en la finca los palitos de que se caían de por ahí y pretendía con mi mejor amigo que vencíamos ejércitos y ejércitos y ejércitos. Mi definición es prácticamente idéntica. Camilo y yo no habíamos tenido como esta discusión de qué eran los juegos de rol para nosotros. Entonces, antes de que me preguntes y yo dé una definición exacta de lo que acabas de decir, eh, quiero agregar a eso que sí, yo también cuando era pequeña y jugaba, yo no tengo hermanos, pero tengo un primo muy cercano que es como mi hermano. Te amo, Daniel. Con él jugábamos un montón de cosas. También me parece que es esta experiencia de, en algún momento a mis amigos les empezó a dar vergüenza jugar juegos en los que pretendíamos, como juegos en los que uno pretende ser otra cosa que no es, tener poderes, algo así. Y ahora que soy adulta, tengo la posibilidad de volver a hacer eso, pero además tener reglas, juegos de estrategia como embebidos adentro de esos juegos en los que pretendía ser una maga de la oscuridad. Yo originalmente había jugado solo Dungeons and Dragons, todavía no he jugado mucho más, pero siempre solía decirlo, en vez de reglas es que se define por dados, pero ya me he dado cuenta que no, son solo los dados los que definen las cosas, entonces creo que simplemente es que hay reglas en los juegos de rol. Hay un marco común y el marco común en el que jugamos nos permite tener un lenguaje igual entre los jugadores y pues el máster en la mayoría de los juegos sobre cómo se resuelven los conflictos de manera justa y pues ese marco nos permite divertirnos también. Porque cuando uno era chiquito y las cosas se salían de control y alguien decía, pues yo soy más fuerte que tú, no había manera de determinar si esa persona era más fuerte que tú o no. En cambio, aquí, en el marco común, tenemos la posibilidad de hacernos estos retos, hacernos estas preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, Ana, entonces tú, ¿hace cuánto juegas rol? ¿Cuál es tu definición? Si tienes una, aparte de la que yo di, que es, según dijiste, es igual a la mía. Yo empecé a jugar juegos de rol en el 2018. Ya llevo 5 años jugando juegos de rol, que en este mundo de verdad no es mucho. Me parece muy bello también que cada vez que alguien empieza a jugar juegos de rol, tiene la sensación de que debió haber jugado esto hace mucho tiempo, como que no lo conocía y siento que los juegos de rol
tienen muchas más barreras, digamos, que los juegos de mesa para ingresar. La gente lo ve como algo inalcanzable, tal vez, o como que necesitan que lo inicien. Siente que necesita una iniciación Me pasó. a la hora de entrar a los juegos de rol. Entonces no se acerca, porque uno puede googlear los juegos de rol y empezar a jugar mañana, si quiere, pero uno siente que no es capaz, porque siente que hay algo como místico. Entonces, allá va mi definición. A pesar de que las personas creen, y yo misma creí, que los juegos de rol eran algo como hermético, cerrado, creo que son un espacio en el que uno puede explorar comportamientos, maneras de hablar, maneras de ser. O sea, uno puede ser una persona que no es, o ser uno mismo también, y explorar cómo se siente eso y cómo se sienten los demás con eso. Creo que es un lugar en el que uno aprende a poner límites, a reconocer límites. Entonces me parece que los juegos de rol también son un espacio de exploración personal. Eso no es lo único que son, porque también son divertidos, pero también me parece que tienen mucha profundidad emocional. Pueden tenerla, no necesariamente la tienen. Sí, los juegos de rol son muchas cosas que no podemos definir en 2 minutos tú y yo, pero creo que también para eso está este podcast. Creo que a lo largo de, ves que vamos a ir definiendo, los juegos de mesa son esto y esto otro. Aunque los juegos de rol normalmente son juegos de mesa, hoy estamos hablando ¡Ah! de juegos de rol. Camilo tiene un chip en la cabeza. El chip de Camilo es que somos crónicas de cartón y el cartón son solo los juegos de mesa, pero también hay cartón en los juegos de rol. Es cierto, es cierto. Además acabo de grabar el episodio de juegos de mesa. Pero sí, los juegos de rol son muchas cosas y creo que a lo largo de esta parte del podcast vamos a ir tratando de definir, no de encasillar, pero de definir a los juegos de rol como nosotros los vemos. Exacto. Deberíamos dar una definición muy práctica también, tal vez, como cómo se ve un juego de rol para las personas que tal vez nunca han jugado. ¿Cómo se ve una partida de juego de rol, te refieres? ¿O a cómo se ve? Digamos, si a mí alguien me preguntara, ¿qué hacen ustedes cuando se sientan a jugar rol? Yo respondería, cuando yo me siento a jugar rol, una de las personas es quien dirige el juego, es quien crea el mundo, nos dice dónde estamos, en qué situación estamos, y los demás que estamos sentados en la mesa o a través de internet, tenemos unos personajes y decimos qué queremos hacer. Luego están las reglas involucradas, ahí la persona que está dirigiendo el juego nos dice si tenemos que lanzar algún dado o hacer algo para probar una habilidad, y básicamente el director del juego o la directora nos va a preguntar qué quieren hacer, nosotros le vamos a decir qué queremos hacer y esta otra persona que dirige nos va a decir si hay que hacer algo para lograrlo o no, o si simplemente lo logramos. Eso es jugar rol. Es muy sencillo. Es como, ya quería decir eso porque a veces la gente me pregunta como, ¿y qué putas hacen? Sí, sí. A mí me gusta más el concepto de encauzar el juego que dirigirlo para Ok, quien es el director, para quien es el maestro del calabozo. directore. Por lo general se usan dados, no en todos los juegos de rol se usan dados, pero es algo muy prominente en los juegos de rol. ¿Cuáles son los beneficios que tú le ves a los juegos de rol? Porque de nuevo, hay beneficios, digamos, muy entre comillas, comprobados, pero también, ¿qué beneficios les ves tú como persona, como director del juego? Un beneficio que me dio a mí, que tal vez sea muy específico, es que yo he jugado rol principalmente en inglés durante toda mi experiencia jugando rol, y es que me ayudó a desarrollar habilidades en ese segundo idioma. Yo ya hablaba inglés, yo juego Calabozos y Dragones todos los lunes con un grupo de 5 personas de Estados Unidos, 4 personas de Estados Unidos, y cuando recién llegué me entendían, pero como que era chistoso como yo hablaba y ya he logrado pues tener como un dominio más grande del idioma. Ese es, por ejemplo, uno personal. También he escuchado amigos míos aprendieron también inglés leyendo los libros de rol, que antes no estaban traducidos a español. Ahora en el 2023 es mucho más fácil encontrarnos traducidos, incluso traducciones de fans, pero antes, en los 80s, en los 90s, era muy difícil encontrarlos traducidos. Entonces sí, creo que es como muy divertido que uno pueda aprender un idioma con algo que le gusta. Como con los videojuegos, que fue como yo aprendí inglés. Sí, yo aprendí inglés con los videojuegos y luego Lo lo perfeccionaste, perfeccioné con los juegos de claro. rol. Un beneficio que yo le veo personalmente, yo soy una persona extrovertida normalmente, para mí es muy fácil hablarle a las personas, sin embargo, antes no era una persona que se percataba tanto de cómo se sentían los demás alrededor mío, y en Dungeons and Dragons es muy fácil
ver que tus acciones tienen consecuencias, tus palabras tienen consecuencias. Bueno, en Dungeons and Dragons y en todos los juegos de rol, pero lo que más juego es Calabozos y Dragones. Entonces sí he sentido que me siento más responsable ahora por haber jugado juegos de rol, por mis acciones y mis palabras, porque veo cómo eso afecta al mundo en general y a las personas que me rodean. Suena egoísta y triste, pero es verdad. Creo que sí, uno de los beneficios es ser más consciente de uno mismo, de ese personaje que uno es dentro del juego. Y me parece que no es muy difícil, o pues si uno lo piensa más de 5 minutos, no es muy difícil extrapolar las cosas como que suceden en el juego a comportamientos o cosas que uno vive en su día a día. Bien, otro de los beneficios que yo le veo a los juegos de rol es que es una manera en la que personas introvertidas o extrovertidas creen grupos también de amigos. Los vínculos que yo creé jugando rol son verdaderos. Yo siento que las personas que me salvaron la vida jugando rol me salvaron la vida en la vida real. Entonces sí, creo que es mucho más fácil crear un vínculo si empiezas a pelear lado a lado con una persona, algo así, o si tienes una experiencia traumática o muy divertida o de miedo, dependiendo del juego en el que estés, junto a alguien, luego afuera de la mesa es mucho más fácil hacerse amigo. También pues uno desarrolla skills sociales e incluso a la persona más penosa de la mesa, porque siempre hay una, le toca eventualmente hablar con un personaje importante que tiene poder o algo así. Siento que es muy poderoso lo que pueden hacer los juegos de rol para ayudarnos a salir como de nuestro cascarón. Además es un juego al que llegamos personas que de pronto no tuvimos tantos amigos o que tuvimos problemas para relacionarnos con otros. No sé por qué. Quisiera leer un estudio al respecto y si alguien tiene uno, envíemelo. Pero sí, siento que es un lugar de apoyo y un lugar como, no quiero decir sagrado, pero quisiera decir como un lugar cómodo y seguro. Seguro me parece la mejor palabra. Sí, es un lugar seguro para hacer amigos y para encontrar una voz. Así esa voz no suene muy duro. Irla descubriendo de a poco también. Ujú. Sí, ese era uno de los beneficios que yo también pensaba. En los juegos de mesa también es un beneficio, pero creo que en los juegos de rol es algo mucho más directo porque hay interacción mucho más directa. Es preponderante. O sea, uno en un juego de mesa podría quedarse callado todo el tiempo Exacto. y no pasaría absolutamente nada. Y aunque hay personas, hay distintos tipos de jugadores de rol, y tal vez en algún otro capítulo hablemos de esto, y a mí me encanta ese tema, como que los directores o, no sé, guías turísticos del rol que le gusta decir a Camilo, mentira, pero chaperones del rol. La mejor palabra me parece que es narradores, pero cuando uno usa un verbo para decir qué es lo que hace, me parece que encauzar sí es lo mejor. Entonces los guías turísticos del rol de Camilo. Me olvidó qué putas estaba diciendo por burlarme de ti, pero a algunos narradores les parece importante identificar qué tipo de jugador tienen en la mesa. Pero bueno, el punto es que en un juego de mesa te puedes quedar callado, pero en un juego de rol es muy difícil. Incluso si lo que quieres es mirar la trama y mirar cómo lo que está ocurriendo, en algún momento vas a tener que interactuar. Ahora bien, no estamos obligados a hacerlo. Y creo que ese es otro beneficio que no sé si tú piensas que valdría la pena mencionar o si es para ti un beneficio, que son como las reglas de seguridad. No son reglas, las herramientas de seguridad de los juegos de rol. Yo no las veo como un beneficio. Me parecen herramientas para poder Ajá. navegar bien un juego de rol, pero pues no me parecen un beneficio. Pues, a ver, supongo Yo que siento que son... son un beneficio en la medida en que fuera de los juegos de rol no suelen existir herramientas Exacto. de cuidado para con los demás jugadores. Con herramientas de cuidado nos referimos un poco a que si tú te sientes incómodo con algo, puedes hacer que pare el juego o que tú tienes límites que nadie va a propasar nunca jamás y que todo debe ser consensuado. Es un juego en el que puede pasar todo lo que uno quiera desde que sea consensuado. Y pues, no sé, en el mundo exterior esa no siempre es una garantía, entonces tal vez en esa medida es un beneficio, es un ambiente controlado. Es un beneficio que sea un ambiente controlado y además es un beneficio poder habitar un espacio seguro con tus amigos o con gente que acabas de conocer también. Sí, Como que te puedan ofrecer un espacio seguro en el que puedas jugar y puedas básicamente ser tú mismo. sí, yo O quien quiera ser. Barbie. ahí quiero, es algo de lo que hablé en el episodio de juegos de mesa, en el quinto episodio de juegos de mesa, y es
el concepto del círculo mágico, este espacio mental, disposición mental, ánimo, humor, en el que alrededor de una mesa todos estamos como en lo mismo y pensando con las mismas reglas y como siendo compañeros de cierta manera, que es algo que se da en los juegos de mesa, en los videojuegos, en los juegos de rol, como cuando uno está en la zona, pero pues en este caso como en grupo. Beneficio número 8. Sé que no vamos en el 8, pero quiero que este sea el 8. Beneficio número 8. Cuando uno es alguien a quien le interesa escribir historias, creo que los juegos de rol son muy beneficiosos para aprender cosas sobre crear mundos, saber cómo lidiar con la verosimilitud, la magia. Uno incluso puede adaptar las historias de sus juegos de rol a sus propias historias. Entonces me parecen espacios creativos en los que uno explora la creatividad, tanto siendo guía turístico como siendo jugador. Ahora Camilo es mi guía turístico en todos los juegos, no lo duden, o sea, no voy a volver a decirle Dungeon Master ni nada. Y creo que también uno como jugador, cuando uno tiene límites, lo que más ocurre es que uno se vuelve mucho más creativo de lo que pensaba que era. Entonces, aunque parezca que solo hay una solución a un problema muy tonto, como abrir una puerta, los jugadores siempre lo van a sorprender a uno con 3.000 millones de soluciones a un problema que en la cabeza de uno tenía solo dos. Entonces creo que ejercita mucho la creatividad y para mí eso es un beneficio muy grande. Es un lugar donde uno puede ser tan ingenioso como podría ser en la vida real, pero tener que comer se lo impide. Ese era el beneficio que yo iba a decir, más o menos, pero no lo quería abordar tanto desde la creatividad como la creación de mundo y la creación de historias, que es súper importante y una de las razones por las que me encanta jugar rol, sino por algo que mencionaste un poquito, que fue la toma de decisiones creativas. Cuando uno no está como enmarcado en las reglas del mundo real, uno puede empezar a pensar en otras soluciones creativas y creo que para personas que se les dificulta tomar decisiones en la vida real, es un buen ejercicio, es una buena práctica, practicar para cuando tengas que elegir si quieres hamburguesa o quieres pollito o quieres alguna otra cosa. Este es en el nivel más básico, ¿no? Pero creo que se puede extrapolar a cosas más importantes. Sí, La toma de decisiones es algo que se ejercita bastante en los juegos de rol y aunque tienen consecuencias dentro de este círculo mágico, dentro de este mundo seguro en el que no nos va a pasar algo terrible si elegimos algo terrible, si tomamos una mala decisión. en esa misma línea, creo que tomar decisiones siendo un personaje le ayuda a uno a replantear, a cambiar o a construir un poco más su compás moral. Como que uno llega a los juegos de rol y uno dice, yo nunca haría esto, yo nunca mataría a nadie. Hay gente que no dice eso, pero yo diría eso. Yo nunca mataría a nadie por ningún motivo, yo nunca haría ta, 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 ta. Y cuando uno llega al mundo de los juegos de rol, uno se empieza a hacer esas preguntas que se hacen los personajes. ¿Debería salvar a la princesa burguesa que tiene subyugado al pueblo o debería unirme al pueblo y derrocar al gobierno? Sueno como una propaganda política pagada, pero en otros ámbitos también es importante como observar el compás moral. Y para mí ha sido beneficioso observar qué es lo que yo considero que está bien, por qué, y los juegos de rol me lo hacen muy evidente porque incluso me hacen la pregunta cuando estoy creando mi personaje, ¿sí? Como, ¿quién vas a ser? ¿Cuál es tu actitud frente a las reglas, frente a la sociedad? Eso me parece una pregunta increíble. Creo que el último beneficio que yo encuentro, así pensándolo rápidamente, en algún momento podemos ahondar en esto y hacerlo un poco más serio, como una investigación y algo con más tiempo. Pero el último que yo pienso es que los juegos de rol enseñan tolerancia de cierta manera, como ver el mundo de diferentes maneras, porque puede que el personaje que yo haga sea bueno, pero como por lo general en los grupos, pues son grupos y no estás tú solo, puede que haya alguien que no crea lo mismo, un personaje que tenga inclinaciones más malévolas o más caóticas y uno tiene que aprender a convivir con eso. Da espacio al diálogo y cosas que uno debería aplicar en la vida real cuando se encuentra con gente. Personajes caóticos o malvados. Exacto. Y de nuevo, todo está dentro de un espacio seguro. Hay jugadores que lo hacen de maldad como externa y ahí creo que son jugadores problema, digamos, llamémoslos jugadores problema. Exacto, eso también va a ser un capítulo en algún momento. También la etiqueta del rol es aún más importante, diría yo, que la de los juegos de mesa. Sí, todo un episodio de jugador problema, podría hablar una hora de jugadores problema. Y de guías turísticos de rol problema. También. Tú encontraste un artículo en The Guardian
que habla sobre unos beneficios un poco más estructurados, digamos, o más comprobables, o que por lo menos esta persona ha comprobado. Entonces, cuéntanos, ¿de qué habla el artículo? El artículo se llama Enfrentar los demonios. ¿Puede la terapia de Dungeons and Dragons ayudar a curar el trauma de la vida real? Para los que les interesa la terapia o lo que puede hacer Dungeons and Dragons o en general lo que pueden hacer los juegos de rol por sus vidas, en realidad, como la manera en la que los ayuda a crecer y a cambiar, hay varios estudios que nos hablan de que los juegos de rol pueden ayudarnos a ver cuáles son las situaciones que nos generan problemas, ver cómo reaccionamos a ciertos estímulos, comportamientos, palabras que nos dicen otras personas y a partir de ahí podemos empezar a tratarnos en terapia. Entonces sí, este artículo de Alaina Demopoulos le hace preguntas a una terapeuta que se llama Megan O'Connell. Se los ponemos en la descripción. Este es un artículo muy enriquecedor. Nos cuenta, por ejemplo, que Connell usa los juegos de rol para enseñarle a mujeres jóvenes a tener autoestima, a tener nuevas habilidades para hablar con otras personas, para ser asertivas, para poner límites. Y bueno, hay mucha información al respecto, no tanta, no hay tantos estudios comprobados aún, porque como también nos dice el artículo, hubo un momento en el que el pánico satánico destruyó toda posibilidad de que Calabozos y Dragones fuera estudiado por los psiquiatras, sobre todo en Norteamérica. Pero entonces hasta ahora se están haciendo estudios serios para ver cuáles son los beneficios reales de Dungeons and Dragons y si se puede usar para terapia. También hay personas que usan los juegos de rol para enseñarle habilidades a niños que están en el espectro del autismo. Solo quiero decir que en ese artículo también hablan de terapia como de exploración del género y terapia como terapia de saber cómo tus comportamientos y tus tendencias y no sé, se me hace fabuloso. El rol es fabuloso. El rol es fabuloso. Si van a quedarse con algo de este capítulo, el rol es fabuloso. Jueguen rol. Entonces, además de los beneficios de rol, quisiera saber cómo más personalmente, Cams, ¿cómo ha sido tu experiencia en los juegos de rol? Ya me dijiste cuándo, dime cómo empezaste. Yo mucho tiempo quise jugar juegos de rol, quise jugar específicamente Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons. ¿Por qué? ¿Dónde viste por primera vez este Dungeons and Dragons? Como dijiste, como eso es para mí. No sé que había una amiga que era muy cercana a mí que jugaba Calabozos y Dragones, pero jugaba con gente que yo no conocía. Entonces no quería entrar ahí a ese grupo, pero quería hacer grupos con otros amigos. Pero, aunque mis amigos eran ñoños, por lo general lo que yo siempre he escuchado es como eso es demasiado ñoño para mí. Los juegos de rol son como otro nivel de ñoñería dentro de la ñoñería. Siempre me había llamado la atención, pero nadie me copiaba, nadie me decía, sí, vamos, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Durante la pandemia estaba aburrido, desesperado, encerrado en una habitación, pues en una casa, pero principalmente en una habitación. Y un día me puse a leer, descargué un manual de Calabozos y Dragones, creo que fue el del jugador, y publiqué en Instagram una historia que decía algo así como, ¿quién quiere jugar Calabozos y Dragones? Respondieron 4 personas, una de ellas es mi compañero de apartamento en este momento. Yo ya lo conocía a él, pero luego nos hicimos más cercanos. Es el esposo de Camilo, no dejen que les mienta. Se casaron desde ese día. Jugamos unas partidas muy improvisadas en las que primero dirigí yo, hice un mapa ahí de un lugar que se llama Medoria, que no tiene ni ton ni son, tiene un mapa, pero no mucho más. Yo dirigí unas partidas, me gustó, fue algo muy de principiante, cómo es que funcionan las reglas y estar leyendo todo el tiempo, cómo se hace un ataque y estar confundido, pero la historia era como lo que primaba. Viéndola desde este momento, es una historia muy de principiante, obviamente. Porque sientes que es una historia muy de principiante. No era una historia muy compleja, no había creado un mundo ni nada, sino simplemente era como alguien está como secuestrando gente o matando gente y parece que vienen de ese lado. Por favor, vayan, investiguen allá a ver qué está pasando. Ya, ok, era un plot line como lineal. O sea, Vayan allá y hagan esto. No tenía un trasfondo, no tenía, por ejemplo, no tenía como conexión a que estos goblins que estaban matando gente realmente trabajaban para otra gente, ni nada. Como que no había conexión de nada, sino era probemos y ya. Igual me gustó mucho y me parece que funcionó para una primera partida. Y luego mi compañero de apartamento dirigió él como otra cosa en ese mismo mundo, como alternándonos. Pero luego ese grupo se cayó,
la dinámica y la química no funcionó. Spoiler, los grupos de rol se caen todo el tiempo. Sí, los grupos de rol se desarman todo el tiempo. Y luego empecé a buscar en Reddit, porque descubrí Reddit. Hay grupos para buscar grupo. Pero muy valiente, me pareces muy valiente, güey. O sea, yo quería jugar rol hace mucho tiempo, yo sabía que existía Reddit, yo había visto las convocatorias de rol, pero bueno, ya vamos a ser mujer en los juegos de rol. Es cierto, la diferencia de la experiencia debe ser harta. Fui a Reddit, publiqué como... A mí siempre me ha llamado más la idea de dirigir, porque no soy bueno concentrándome en una sola cosa y ser narrador requiere como estar pendiente de muchas cosas, como ser una araña, entonces me parece más fácil o más natural para mí ser narrador, como estar pendiente de esto, del combate, de lo que viene en el fondo, de la música y de todo. Entonces dije, voy a dirigir, soy nuevo. Por lo general, en los juegos de rol, o por lo menos en ese grupo de Reddit, hay una alta demanda, pero hay poca oferta de narradores. Hay muchos más jugadores, creo que eso es en todo lado. Totalmente. Y llegaron muchísimas respuestas y yo empecé dos grupos en paralelo. Uno de ellos se cayó porque uno de los personajes se murió y como que no les gustó y pues yo les había advertido que yo no era muy bueno porque eran mis primeras veces. Y luego con este grupo iniciamos con 5 personas, se fueron 3 como a las 2 semanas y ahí metí a otra gente y a mi compañero de apartamento y esos jugadores, la mayoría todavía están hoy en día. Es increíble, me da mucha envidia. Como el juego de rol de 6 años. No tiene 6, tiene 3, pero... Hay 2 de los jugadores que tienen conmigo los 3 años completos. Hay otros 2 que tienen 2 semanas menos. Y hay otros 2 que tienen como un año más o menos. Empecé a dirigir online, obviamente porque es con gente de Estados Unidos, que luego hablaremos de las plataformas en las que se puede dirigir en línea. Creo que es un buen episodio. Dirigir y jugar. Dirigir y jugar, sí, sí. Yo quiero que encuentres el máster, el guía turístico que te encante, porque yo creo que puede ser que nunca hayas tenido un director o una directora de juego con la que hagas clic, porque eso también puede pasar. También ha sido un poco falta de oportunidad. Uno, no me abro tanto a ser jugador. Y dos, si no ha habido muchas oportunidades en que me digan yo te dirijo esto. Pero también es que prefiero jugar en persona. Porque las veces que he jugado en persona me he sentido bien, las veces que he sido jugador en línea, no, porque tengo 2 pantallas en las que me puedo poner a buscar Twitter y Facebook y YouTube e Instagram y no me puedo concentrar. Yo sí soy una persona muy concentrada, creo que soy una persona que tiene como hiperfoco, entonces soy muy buena jugadora online, pero no le pasa a mucha gente. Continuando, empezamos a jugar semana a semana y le empecé a coger el gusto bastante porque tengo un jugador que juega, él tiene como 30 y pico y juega como desde los 14 15 años. Es una persona que lleva jugando mucho tiempo. Tengo 2 jugadores que esta era su segunda campaña. Mi compañero de apartamento tenía experiencia media, entonces tenía gente de todos los tipos de experiencia que me ayudaron a moldearme como narrador, digamos. Luego en 2021 yo empecé a ofrecer mis servicios como narrador de manera profesional en internet y viví de eso año y medio, más o menos. Este podcast es solo para que Camilo consiga más personas con las que jugar, entonces si quieren jugar con Camilo, escríbanle por interno, de manera paga. Fin de la cuña publicitaria. Pero sí, yo viví de esto por un montón de tiempo. Aprendí a hacerlo como de manera más profesional. Hay que ser como una persona que da un espectáculo, hay que ser entretenido, hay que mantener la atención todo el tiempo y hay que centrarse mucho en construir la historia y una historia pues buena y atrapante. Y más o menos esa es mi experiencia. Cuando recién empecé a ofrecer mis servicios de máster profesional, yo armé unas partidas con gente random como para foguearme, digamos. Ganar experiencia, quiere decir Camilo. Ganar experiencia de manera brutal, como meterme al campo de batalla sin armas ni nada. Hubo un momento en que tuve 5 partidas por semana. Estaba preparándome para ser profesional. Porque una vez alguien me dijo como, oye, tú eres muy bueno, deberías hacerlo. Y yo como, ¿cómo así eso se puede? Y ella me dijo, sí. Y yo, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hice. La modestia, pero Camilo es muy buen narrador, doy fe. Lo importante es que es una opción de vida también Sí, para quienes sí, lo es. lo logran. Y ya, más o menos esa ha sido mi experiencia con Calabozos y Dragones. Yo he dirigido principalmente Calabozos y Dragones. Hay un pocotón de juegos de rol.
de los que les vamos a hablar en futuros episodios, por supuesto que sí. Para que entiendan, tal vez debimos haber dicho esto antes, pero es una manera en la que se lo explicaría a mi mamá. Los juegos de rol son la plataforma. Pónganle el Nintendo, el PlayStation y los CDs. Wow, soy muy vieja. Lo que insertamos, el juego que jugamos, es Calabozos y Dragones, Vampiro, Mago, Galaxy Sentinels. Es una plataforma en la que se pueden jugar múltiples juegos. La mayoría de los juegos tienen sistemas distintos, pero eso es lo único que vamos a decir como nota de los podcasters. Sí, por ahora solo vamos a crear anticipación para cuando hagamos un episodio sobre diferentes juegos de rol. Entonces, eso básicamente es mi experiencia. Hay muchas aristas y cosas que iré contando a lo largo de los episodios, pero me gustaría saber cuál es tu experiencia porque yo te conocí un poco por el rol, luego contamos esto. Nunca he sabido cómo empezaste, ni idea. Entonces, me parece muy chistoso que nunca te haya contado cómo empecé en los juegos de rol. Hay como una primera parte, pero esta fue como mi experiencia con la mayoría de las cosas, digamos, con los juegos de mesa, con los videojuegos. Lo bueno de los videojuegos es que yo podía comprar mis propias cosas, entonces jugaba sola y no había problema. Lo que pasa con los juegos de rol es que son en comunidad. Y bueno, yo nací en una ciudad en la que estas comunidades existían. No nací en Bogotá, no nací en Bogotá, pero vivo en Bogotá hace mucho tiempo. En esta ciudad había muchas comunidades, no voy a decir a qué lugares específicos me refiero, pero cuando era mucho más joven, cuando tenía más o menos 14 años, yo quise empezar a ir a ciertos lugares donde jugaban rol. Sin embargo, el ambiente era muy hostil por muchas razones. En primer lugar, porque yo era una mujer, entonces venían preguntas como ¿y si sabes jugar? Yo no sabía jugar y estaba yendo para que me enseñaran. Dos, había como acoso de todo tipo en ese lugar y simplemente había algo de lo que tendremos que hablar, que es el gatekeeping, que es que la gente por alguna razón a veces no quiere que otras personas ingresen al hobby y como esas personas nuevas no saben muchas cosas, no las dejan entrar, las atormentan con preguntas que no pueden responder, en fin, ese es otro tema. Entonces, mi primera experiencia fue intentar ir a un lugar como estos y tener una de las peores experiencias de mi vida. Me ha llamado mucho la atención porque siempre me ha gustado la fantasía, me gustan mucho, sí, los juegos en general y también como la improvisación, diría yo. Entonces sentía que era un lugar muy bueno para mí, pero no pude entrar. Pude haber entrado si hubiera como luchado y tenido una personalidad más fuerte, pero tenía 14 años y no estaba lista para que me hicieran bullying 60 tipos. Entonces, eso ha cambiado. Afortunadamente, el 2023 es un año mucho más amable para que mujeres y personas que se identifican de otras maneras que no son cisgénero jueguen juegos de rol. Entonces, cuando me había graduado de la universidad, tenía ya yo 22 años, un amigo me dijo que él tenía un director de juego muy, muy bueno y me dijo que si quería ir a jugar rol con él. Yo instantáneamente tuve flashbacks de Vietnam y dije, ¿será que esta persona va a querer que yo vaya? ¿Va a pensar que soy muy mala porque no sé nada? Di algunas excusas, pero él me aseguró que todo iba a estar bien, que esta persona era muy amable, que le había enseñado a jugar a muchísimas personas y yo accedí a ir a la casa de este sujeto. Este sujeto se llama Juan Pablo González. Si han escuchado el Scrollcast, él es el Dungeon Master del Scrollcast. Y él me enseñó a jugar Calabozos y Dragones. Me intentó explicar la diferencia entre un mago, un brujo y un hechicero. Yo no lo entendí, entonces decidí ser un brujo. Y jugué un brujo tiefling, que es como algo súper estereotípico en Calabozos y Dragones. Tuve un pacto con un demonio, cosa también súper estereotípica, y la he amado por siempre. Y tuve un grupo más o menos estable y lo amé. Las primeras veces que jugué descubrí que era lo que siempre había querido estar haciendo por el resto de mi vida. Luego de eso empecé a probar un montón de juegos con esta persona, con Juan Pablo. Todo lo que había, juegos colombianos, jugábamos juegos de rol todas las semanas, por ahí 5, 6 veces a la semana. Y luego de todo esto creé un stream de Calabozos y Dragones, de hecho, el Scrollcast, con ellos. Y pues hicimos como uno de los primeros streams de rol en Colombia, creería yo. No sé si es de los primeros, pero pues ocurrió. Y luego de eso, pues he estado intentando jugar rol todas las semanas, es algo que me apasiona y últimamente he estado experimentando con el rol uno a uno. Eso quiere decir solo juego yo con mi pareja porque a veces es muy difícil entrar a jugar en grupo, organizar. Usualmente he sido jugadora, en el último tiempo he querido ser más directora de juego y ya me siento mucho más tranquila con las reglas, ya nadie me dice qué hacer, ya nadie me impide entrar a lugares a los que quiero entrar y eso me hace muy feliz.
y he encontrado muchas mujeres también con las que puedo jugar rol, que antes creo que no había tantas, o si había, yo no sabía cómo encontrarlas. Entonces, básicamente esa es mi experiencia del rol. Lo siento mucho porque hayas tenido una experiencia horrible al tratar de iniciar. La gente que se cree como los porteros, porque además no son solo porteros, son los porteros que se creen los dueños del edificio, son horribles. Para mí hoy en día y siempre el rol ha sido un lugar seguro y un lugar en el que yo puedo hacer lo que quiero y un lugar en el que estoy bienvenido y que haya parte de la comunidad que se cierre y que le cierre las puertas a los demás. Uno, me parece muy violento y muy feo, pero dos, me parece de plano estúpido porque entre más personas jueguen algo que a ti te gusta, más van a hacer de eso. Entre más gente compre los libros de Calabozos y Dragones, más contenido de Calabozos y Dragones van a hacer. Si más gente juega en tu ciudad, más clubes se van a armar, más gente va a conocer. Creo que en parte es el miedo. Siento que estas personas aman esto y lo atesoran mucho, como que yo creo que entiendo de dónde viene el gatekeeperismo, el porterismo. Este es un hobby que aman, es un hobby que les ha cambiado la vida, que los ha mantenido vivos incluso, y les da miedo que otras personas lleguen y entre comillas lo dañen. Yo entiendo que eso pueda ser un miedo, pero también crearle como un espacio de mierda a las otras personas es algo que yo nunca más voy a permitir ni que me hagan, ni que le hagan a alguien más. Me ha pasado muchas veces. Creo que en algún momento debería hablar de esto en el podcast de juegos de mesa, pero me acuerdo que una vez llevé a un grupo un juego para jugarlo y un man se me sentó al lado a explicármelo, mi propio juego. No, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Entonces es como, es esa experiencia, pero ya en ese momento tenía las herramientas para uno, detenerlo, o dos, decidir dejar que me explicara y luego darle una muenda en el juego. Sí, eso es como lo que decidí. El 2023 es mejor. Yo en cambio no entiendo la actitud portera de la gente que no le gusta que la gente entre a su hobby. O sea, yo no la entiendo, pero es porque a mí me gustan mucho los juegos de rol y me gustan mucho los juegos de mesa y no sé, entra un nuevo trabajo y yo juegos de mesa para que la gente que esté por ahí venga y juegue conmigo y tratar de convencer a la gente que voy conociendo como ven, juguemos este juego. ¿Quieres drogas? Y también los juegos de rol. Yo como que yo hablo de juegos de rol todo el tiempo y lo que pasa es que la gente no me copia tanto, no me dice sí, juguemos juegos de rol, pero es como quieres jugar juegos de rol, vamos. Y requiere más preparación también. Requiere más preparación, pero yo todo el tiempo soy como sí, mira los juegos de mesa y los juegos de rol y los juegos de mesa y los juegos de rol y los juegos de mesa y los juegos de rol y juguemos juegos de mesa y juguemos juegos de rol. Entonces no entiendo la actitud porterista de la gente. Digamos, la entiendo, no la comparto y quiero que se acabe, pero como que veo que viene del amor profundo al juego y tal vez de sentirse que la gente les está quitando lo que antes era solo de ellos. Y como que creo que he tenido esa experiencia con otras cosas. No he sido gatekeeper, pero he tenido la experiencia de sentir que alguien me está quitando algo que amo. Igual entiendo lo que dices, pero no lo comparto, pero no entiendo tampoco el porque amo algo, no voy a dejar que alguien más lo haga. Sienten que lo van a cambiar para mal. No sé. Siento. Y por eso todo el mundo en el Quijote dice, todo tiempo pasado fue mejor. Y es el síndrome de la Edad de Oro, y el síndrome de la Edad de Oro crea gatekeepers. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Googleen todo tiempo pasado fue mejor y lean el Quijote. Sí, lo que pasa es que si yo amo algo, no es como, ay, nadie más puede hacerlo, sino, no sé, cuando tengo pareja es como, ay, mira, conoce a mi pareja. No sé, te presento a mi pareja. Mira, ¿no es linda? Le roban la novia. Le roban la novia. Ahora, ya sabemos tu historia horrible y la parte buena también, la parte en que mejoró, en que los tiempos se volvieron más amables. Y seguramente la gente dijo como, está bien, no puedo ponerme a que entre la gente. O no sé qué pasaría. O simplemente nueva gente que logró entrar y no tenía como esa mentalidad, abrió las puertas. Yo creo que muchas chicas igual entraron a pesar de eso, ¿sabes? Yo conozco muchas mujeres también que lograron entrar como en esa época y les tocó jugar de otra manera, comprometiendo algunas cosas, pero pues lo lograron. Pioneras, gracias. Ellas caminaron para que tú pudieras correr. Exacto. Gracias por darnos el voto y las salvaciones de muerte. Gracias, hermano. Ya que nos contaste las circunstancias en que empezaste a jugar, ¿qué significa hoy en día para ti jugar rol? ¿Y por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué vuelves a buscar juegos de rol o mesas para jugar?
No sé, cuéntanos. Creo que para mí los juegos de rol, perdón por lo que voy a decir, son una forma de vida. Creo que al sentirnos un poco como constreñidos y abandonados por el mundo y el capitalismo, sé que estoy loca por lo que estoy diciendo, y no quiero sonar como una persona escapista que solo quiere vivir en la fantasía, pero siento que es un lugar en el que puedo vivir mi vida de la manera en la que quisiera vivirla e interactuar con personas con las que quisiera interactuar, hacer cosas que nunca podría hacer en el mundo real y de todos modos, no sé, siento que es un lugar en el que puedo sentir cosas reales a pesar de que lo que ocurre no es real. Esa sensación es algo que quiero tener el resto de mi vida, como de responsabilidad, de afecto, de emoción, tristeza, miedo. Quiero seguir teniendo todas esas emociones el resto de mi vida, de manera fuerte, pero en un ambiente controlado. ¿Estoy loca? Tal vez. Me puse mística de pronto, pero cuéntame, ¿tienes una razón como un poco más aterrizada, menos como mágico-mística? Pero digamos, tú eres el que trajo el círculo mágico a colación. Sí, Yo vivo en el círculo mágico ya, y me gusta habitar el círculo mágico. ya. A ver, primero que todo, no me parece que tu explicación sea como mística y rara. Creo que en los juegos de rol uno siente a veces cosas muy fuertes. Esto puede ser yo diciendo estupideces, pero vi hace poco un ensayo, un video ensayo sobre el estrés. Y entonces está el distress, que es el estrés malo, en distress en inglés, y está el eustress, que es el estrés bueno, pero el cuerpo no sabe la diferencia. El cuerpo solo sabe que tú estás estresado. Entonces creo que en los juegos de rol uno explora no solo digamos el estrés, porque uno a veces está estresado, en buena onda, en un ambiente controlado, pero también está enojado, en buena onda, en un ambiente controlado, y está feliz como en un ambiente controlado, y son reales. El cuerpo no sabe que no son ciertas y que uno está pretendiendo. Uno no pretende sentirlas. El cuerpo no sabe que uno está en un mundo que es de fantasía y que no es el real. Siento yo que más o menos por ese lado tiene sentido porque son reales, vienen de algo fantástico, pero son cosas que tu cuerpo siente y dopamina que tu cuerpo suelta y son como cosas químicas que de verdad están pasándote a ti. Ujú. Entonces, ¿por qué sigues jugando tú juegos de rol? ¿Qué es lo que te impulsa a hacerlo? A mí me impulsa que me divierto mucho, que como les había dicho, yo soy narrador o guía turístico. Primero que todo, me deja contar las historias que yo quiero contar, me deja interactuar con otras personas, con las historias de otras personas. A mí los jugadores me dicen, mi personaje, este es su papá, este es su mamá, esto es lo que le ha pasado, mira, tú haz lo que quieras. Y yo trato de agarrar esas historias, hacer que signifiquen algo, hacer que tengan sentido y hacer que todo eso que me dijeron, todo el trabajo que ellos hicieron y pusieron en crear un personaje y crear una historia, valga la pena y que se sientan incluidos en el mundo, que se sientan importantes dentro de este mundo. Principalmente me gusta contar historias, tejer hilos de historias que estoy sembrando en este momento y que luego por allá en algún momento voy a recoger. Eso es increíble. Improviso mucho, me gusta mucho improvisar. Yo trato de adaptarme bastante a lo que los jugadores quieren. Gran parte del rol es los jugadores te dicen yo voy a hacer esto y la idea suele ser que tú no les digas que no, a no ser que haya una razón justificable, sino que por lo menos les des una oportunidad de hacer y desarrollar la idea que ellos tuvieron. Y a mí me gusta mucho eso de estar adaptándome todo el tiempo como, ¿quieres hacer esto? Sí, dale, de una, inténtalo y si fallas, fallas y si no, pues ya te cuento cómo salió bien eso o qué tan bien salió. Y estar de este lado de la pantalla, porque suele haber un pedacito de cartón que divide al narrador de los jugadores, Es el sombrero del guía turístico. me deja a mí como tomar decisiones para que los jugadores luego vengan y me digan como, ah, ok, tú hiciste esto, entonces ahora nosotros hacemos esto. Toda la interacción y la historia que se va creando es lo que a mí me gusta. Creo que también una de las razones por las que me gusta mucho jugar juegos de rol y por la que sigo jugando es que uno puede compartir mundos con las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos, el mundo, hay varios mundos en Dungeons and Dragons que se inventaron hace mucho tiempo y la historia de Dungeons and Dragons es muy interesante, pero digamos, la Costa de la Espada y una ciudad como Waterdeep, uno puede encontrar mapas en internet y si dos personas han jugado en Waterdeep, pueden conocer Waterdeep así esa ciudad no exista. Y eso me parece que es como la última etapa de la ficción, es el rol. Como la gente conoce, no sé, las minas de Moria de Tolkien, pero la gente que ha estado en Waterdeep sabe de su arquitectura, sabe cómo son las calles, sabe qué calle queda al lado de la otra, cuál taberna está en dónde. Y esa experiencia la tienen millones de personas
en el mundo y eso me parece alucinante. Como que yo puedo ir a hablar con un francés y si un personaje de él ha estado en Waterdeep y mi personaje estaba en Waterdeep, obviamente serán Waterdeeps distintos por los directores de orquesta, pero habremos tenido una experiencia en una ciudad que existe en el imaginario colectivo. De verdad, poder de ficción suprema el que tienen los juegos de rol. Eso también es algo por lo que sigo jugando. Perdurar en el inconsciente colectivo de maneras míticas, no sé, incluso más que los escritores de fantasía, que luego terminan haciendo juegos de rol para perdurar en el inconsciente colectivo. Entonces sí, es como interactuar con las historias, poder vivir en universos que amo y que me parecen interesantes narrativamente y poder interactuar con ellos es otra de las razones por las que quiero seguir jugando juegos de rol. La última razón, y creo que una de las más poderosas por las que yo sigo jugando, es la conexión con los jugadores. Yo llevo jugando 3 años con una chica que se llama Elizabeth. Elizabeth fue la persona que me dijo, oye, tú eres muy bueno en esto, deberías hacer que te paguen. Me dijo, yo te pagaría. Luego conocí a una chica que se llama Robin. Y Robin me dijo, en algún momento me dijo como, oye, tengo como problemas en mi vida, quisiera que mi personaje tal vez fuera un poco más feliz. O como que, no me dijo como, oye, quiero que le pasen buenas cosas a mi personaje, sino como quiero tener una vida un poco más tranquila dentro del juego. Después de jugar, después de que acabamos la partida, a veces nos quedamos y nos quedamos charlando de rol o nos quedamos charlando de películas o de cosas que suceden en Colombia pero no suceden en Estados Unidos o viceversa. Uno crea de verdad conexiones con la gente más allá de simplemente yo soy quien te dirige un juego y tú eres la otra parte, la parte que juega. Y es una conexión sentimental. Un vínculo emocional que llaman. Y no sé, Elizabeth, por ejemplo, me ha hecho llorar un par de veces cuando es como, ay, sí, te veo, eres un buen narrador y sé que te esfuerzas. Como esa validación, pero también hay gente que simplemente uno se da cuenta que disfrutan y se emocionan y ver la reacción de los demás en el juego me parece increíble. Yo me inventé algo que les pasó a unos personajes que ellos se inventaron y cuando terminamos y nos salimos del círculo mágico y estamos en la vida real hablando no narrador con Wivona y con Guido, sino Camilo con Alejandro y con Elizabeth, que sigan hablando de las cosas que pasaron en el juego o haciendo planes o para dónde va esto o esto está muy misterioso, qué está pasando, como poder pasar y transgredir el espacio del juego a como a algo más personal y algo que lo que tú pienses afuera de. Creo que es de lo que más me gusta en Calabozos y Dragones y también como yo no soy un terapeuta certificado bajo ningún estándar, no, nunca, jamás. Pero he intentado, como si alguien me dice como, oye, me siento mal, yo trato de como ayudar en momentos como dentro del juego, sin que sea como directamente, a que esta persona tal vez tenga una experiencia mejor porque tuvo una semana de mierda, ¿sabes? Tuve un jugador a quien se le murió el papá mientras estábamos jugando, pues no durante una partida, sino como durante como los últimos 2 meses de vida de su papá, los pasó mientras estábamos jugando y pues él siempre se conectaba, el papá de él murió como un lunes y el miércoles se conectó a jugar porque dijo como yo necesito esto para poder como llegar al final de la semana. Es algo que igual hay que hacer con mucho tacto y tal. También existe el rol casual, porque creo que Camilo y yo lo hacemos sonar como un compromiso de por vida más grande que el matrimonio. Existe el rol casual, pero lo más importante es que sigamos jugando. Eso es para mí lo más importante. Sigamos jugando, muchachos. Entonces, muchas gracias por llegar hasta acá, por acompañarnos. Les vamos a dejar una pregunta para que nos respondan. Elegiremos un par y las transmitiremos en el siguiente capítulo. La pregunta es, ¿cómo fue su primera experiencia de rol? Cuéntenos, así podemos tener más voces en el podcast. En el siguiente episodio vamos a estar hablando un poco más sobre el juego de rol por excelencia y discutiremos si es, no es, por qué lo es, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, y les hablaremos definitivamente del pánico satánico. No se lo pierdan. Es una historia muy caótica la del pánico satánico. Pasaron cosas muy extrañas en los 70s y 80s con el surgimiento de los juegos de rol. Es además una historia como para contar ahí que la gente sea como, ¿en serio? Es como una historia para romper el hielo. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren y si pueden, y por favor, suscríbanse al podcast en donde sea que lo escuchen, sea en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Y también lo pueden calificar con 5 estrellas si les gusta y con 1 estrella si no les gusta. Pueden definitivamente ponerle 5. 4 no lo No. permitiríamos. 4 es un número de mierda. O sea, es 5 o 1. No, no hay de otra, muchachos. 2, 3 y 4 es para gente tibia. Que los dados siempre estén de su lado. Adiós. Nos vemos pronto.